Para comprender el ámbito profesional mexicano, primero necesitamos entender que existen derechos y obligaciones. Por una parte, las obligaciones son aquellas responsabilidades que se deben respetar siempre para que el contrato de trabajo sí se considere válido. Por otro lado, en cualquier relación laboral, los colaboradores siempre van a tener ciertos derechos y estos deben estar contenidos en un contrato, ya sea individual o colectivo. Veamos cuáles son las principales obligaciones y derechos del ejercicio profesional en México. Para esto podemos analizar a la Constitución Política de los Estados Unidos, en donde encontramos dos artículos principales, el artículo 1 y el artículo 121. El artículo 1 de la Constitución básicamente establece lo que son los derechos humanos en lo profesional y las garantías que tienen todas las personas en México dentro de este ámbito. Este artículo es muy importante porque menciona principalmente que los derechos humanos deben siempre ser respetados por todas las autoridades, pero también los colaboradores tienen la obligación de respetar esos derechos humanos de los demás profesionales con los que trabajan. También se menciona que las personas por ningún motivo pueden ser discriminadas, ya sea por su origen, por su género, por su condición social, creencias, etcétera. En este artículo también se menciona que los profesionistas tienen el derecho de ser tratados con igualdad y sin ninguna discriminación al estar ejerciendo cualquier actividad profesional. Finalmente, también podemos ver que está estrictamente prohibida la esclavitud dentro de lo profesional. Ahora bien, en el artículo 121 y específicamente analizando la fracción número 5, se habla sobre los documentos que se emiten dentro de una entidad federativa hacia otra. Específicamente aborda que los títulos y los permisos que se otorgan en un estado sí tienen validez en otros estados, pero siempre y cuando se sigan ciertos requisitos. En resumen, todo esto se refiere a la regulación sobre el ejercicio de profesiones en México y se dice que los títulos profesionales que se obtienen en un estado tienen validez en el resto del país, pero deben cumplirse con las leyes de cada entidad. Esto es relevante para un trabajo porque básicamente trata sobre cómo es que las personas que tienen un título profesional sí pueden ejercer su profesión en diferentes partes del país bajo ciertas condiciones. También podemos encontrar en el Código Civil Federal artículos importantes al respecto, que en este caso serían el artículo 2606 y el artículo 2615. En estos artículos básicamente se regulan los contratos de prestaciones de servicios profesionales y se establecen tanto derechos como obligaciones más específicas para los profesionistas. Específicamente en el artículo 2606 vemos que el contrato de prestación de servicios es aquel que una persona se obliga a realizar un trabajo para otra a cambio de un pago. En este básicamente se establece que el trabajo debe realizarse con diligencia, cuidado y responsabilidad y que el profesionista, tanto como la persona que recibe el servicio, pueden acordar el pago mutuamente. Sin embargo, cuando la persona está sindicalizada, las reglas del contrato colectivo del trabajo deben ser por parte del sindicato. Por otro lado, en el artículo 2615 se habla sobre la responsabilidad de un profesionista y se dice que es responsable, en este caso más hablando sobre culpa, ante sus clientes solamente si actúa con negligencia, con impericia o dolo. Si es que el profesionista actúa de esta manera, básicamente se comete un delito y puede ser castigado por la ley, entonces esta persona será sujeta a las penas correspondientes. Respecto a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México, abordaremos ahora las disposiciones sobre las responsabilidades inherentes al ejercicio profesional más importantes. Para ejercer en la Ciudad de México cualquiera de las profesiones a las cuales se refieren los artículos segundo y tercero, se requieren algunas cosas. En primer lugar, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. Un derecho civil es un derecho exigible que permite un recurso si se produce una violación del mismo. Estos derechos se entienden generalmente como una garantía de igualdad de oportunidades sociales y de protección. En segundo lugar, es necesario poseer un título legalmente expedido y debidamente registrado. Esto es muy importante porque en el artículo 29 se menciona que las personas sin tener un título profesional legalmente expedido y que actúen habitualmente como profesionistas incurrirán inmediatamente en las sanciones que establece esta ley. En tercer lugar, es necesario obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. Ahora revisaremos el artículo 34 enfocado en inconformidades y cómo resolverlas cuando éstas ocurren entre los profesionistas y los clientes. El artículo menciona que cuando exista una inconformidad por parte del cliente sobre un servicio que le fue realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de peritos, ya sea en terreno judicial o en privado si así lo convinieren las partes. Estos peritos deben tomar en consideración, para poder emitir su dictamen, algunas circunstancias.
Por ejemplo, si el profesionista procedió de manera correcta dentro de los principios científicos y la técnica aplicable al caso y generalmente aceptados dentro de la profesión de la cual ésta se trate. 2. Si el mismo dispuso de los instrumentos, los materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse, dadas las circunstancias del caso y el medio en que se presentara el servicio. 3. Si en el curso de este trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener un buen éxito. 4. Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio convenido. O 5. Cualquier otra circunstancia que en este caso especial pudiera haber influido en la deficiencia o, en tal caso, en el fracaso del servicio prestado. El procedimiento al cual se refiere este artículo se mantiene en secreto y solamente puede hacerse pública la resolución cuando sea contraria al profesionista. Respecto a los resultados de este proceso, si la resolución judicial, en su caso, fuere adversa al profesionista, este no tendrá derecho a cobrar honorarios y debe además indemnizar al cliente por todos los daños y perjuicios que pudo haber sufrido. Pero, si se trata de un caso contrario, es el cliente aquel que pagará los honorarios correspondientes. Por último, revisaremos 3 disposiciones importantes sobre la relación profesionista-cliente contenidas en los artículos 36, 37 y 40 respectivamente. El artículo 36 menciona que todo profesionista está obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confían por sus clientes, a excepción, por supuesto, de los informes que obligatoriamente establezcan las respectivas leyes. El artículo 37 menciona que los profesionistas que ejerzan su profesión en calidad de asalariados están sujetos, por lo que a su contrato refiere, a los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y al Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. El artículo 40 menciona que los profesionistas pueden asociarse para ejercer, siempre ajustándose a las prescripciones de las leyes, pero, al final, la responsabilidad en la cual incurran será siempre individual. Las sociedades de los fines profesionales que tengan a su servicio estos profesionistas sujetos a sueldo están obligados a hacerlos participar en las utilidades. Con lo que respecta a las cláusulas que debe de tener un contrato para la prestación de servicios profesionales, debemos de considerar las siguientes. En primer lugar, el objeto contractual. Aquí debe definirse de manera clara cuál es el propósito del contrato, es decir, qué servicios específicos son los que va a prestar el profesional. En segundo lugar, debemos de establecer el servicio de profesionales pactados. Por ejemplo, exactamente cuáles son los servicios que el contratista va a proporcionar, así como los resultados y los plazos de entrega de estos mismos servicios. Por ejemplo, si consideramos a un profesional de la psicología, aquí tendríamos que decir exactamente cuáles son los servicios psicológicos que se van a prestar. Pueden ser terapia psicológica o pueden ser servicios de tipo de consultoría o a lo mejor más bien como educativos, ¿no? Siendo la profesión de la psicología tan amplia, tendría que especificarse de manera clara a qué servicio se refiere para no dejarlo de manera pues muy general y que eso se pueda pasar a confusiones entre las partes. Una siguiente cláusula tiene que ver con los honorarios, es decir, cuál es el monto, la cantidad que se recibirá por parte del profesional por la prestación de los servicios previamente establecidos, así como la forma en que se realizará el pago y los plazos. Aquí, bueno, pues esto es un punto muy importante porque pues se debe de conocer de las dos partes cómo es que se va a recibir y la cantidad de el pago. Ahora bien, una cláusula que puede ser complementaria a esta es la de las expensas, que tiene que ver con gastos adicionales que se pueden generar como parte del servicio. Esto no es parte de los honorarios, sino es como un extra, digamos, por lo que no lo recibiría, a menos que así se establezca, el profesional que está prestando los servicios, sino más bien quedarían como en forma de bien. ¿Ok? Pero
quien está contratando pues debe de considerarlo dentro de los gastos. Ahora, tenemos otra cláusula que tiene que ver con la exclusividad. Y aquí es importante porque se debe definir, en caso que quien contrate así lo decida, se debe de establecer si el profesional puede ofrecer esos mismos servicios a otro contratante, a otra empresa o a otra persona, servicios similares o los mismos, como decía, de manera simultánea o mientras tiene vigencia el contrato que se está realizando. Hay organizaciones, empresas o personas morales que no permiten esto, requieren cierta exclusividad. Entonces, esto debe de quedar muy claro y por eso se establece en una cláusula. Principalmente porque puede haber empresas competidoras entre sí que pues no les gusta que una misma persona, un mismo profesional esté dando servicios, los mismos servicios a ambas de manera paralela. Entonces hay que establecerlo muy bien. Otra cláusula que también puede vincularse con esta que acabo de mencionar es la de la confidencialidad. Aquí establecemos si el profesional debe mantener algunos datos o información a nivel confidencial que tienen que ver con el proyecto que está realizando, los servicios que por los cuales está siendo contratado, o también de la misma empresa. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de un psicólogo que está ofreciendo a lo mejor servicios de terapia o tratar a lo mejor a empleados de determinada organización, va a recabar información confidencial. Entonces debe de establecerse también por escrito que esto no se pueda divulgar. Incluso se podría definir un periodo de tiempo límite para el cual se pueda o no eh, pues tratar esa información por fuera. Bien, ahora tenemos otra cláusula que tiene que ver con la interrupción de el momento por el cual el profesional o prestador de servicios puede interrumpir sus servicios. Es decir, cuáles son las condiciones por las cuales podría interrumpirse. A lo mejor tiene que ver con alguna mala práctica o a lo mejor la ausencia de esta persona, la calidad del trabajo que está o del servicio que está entregando o incluso pueden ser temas que tengan que ver con factores externos que no necesariamente tenga que o sea, sean relativos al prestador de servicios o al contratante, quizá a lo mejor alguna situación de fuerza mayor o algo que se salga de las manos, pero bueno, pues debe estar considerado, ¿no? En el de interrupción. Podemos tener también una cláusula que tiene que ver ahora con la terminación del contrato, ¿no? ¿Qué motivos son los que yo consideraría como contratante por los cuales se puede dar por terminado el contrato? Puede ser de manera anticipada, incluyendo ahí quizá una penalización, o simplemente por incumplimiento de las cláusulas previas. Entonces también eso debe quedar establecido. Y otra cláusula que también es muy importante tiene que ver con la solución de conflictos. Es posible que, pues, aun cuando se lleve trabajando de manera correcta durante algún tiempo, eh, en algún punto puede haber alguna situación en la que no se esté de acuerdo. Y entonces es importante establecer cuál sería el procedimiento que se va a tomar en cuenta para resolver esta situación. Puede ser que sea a través de un mediador o mediadora externo a la organización o dentro de la misma, o incluso puede dejarse ahí claro que sea con eh, alguna mesa de arbitraje, ¿no? De según la legislación o la localidad donde se encuentre. Y pues por último, consideramos esta cláusula también que tiene que ver con la ley y los foros aplicables a este contrato. Y esto es muy importante porque
aquí pudimos ver en los textos leídos, que depende, o sea, la aplicación de esas leyes depende de la localidad donde se encuentra. O sea, no aplica lo mismo estos contratos de prestación de servicios profesionales para un profesional que se encuentra en la Ciudad de México o en Morelos, en Toluca, etcétera. Entonces, es importante que esté establecido cuál es la legislación bajo la cual se va a regir el contrato, así como la jurisdicción competente. Y bueno, pues son las cláusulas que consideramos como mínimas para tomar en cuenta en un contrato suficiente para pues una buena relación de profesional y contratante.